Esta es la primera de una serie de 3 clases sobre álgebra de funciones. Dadas dos funciones f y g, podemos definir las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de funciones y de esta manera definir nuevas funciones. Por ejemplo, consideremos las funciones f y g y sus respectivos dominios d sub f y d sub g. La función suma la vamos a definir de la siguiente manera. La suma de f más g aplicado a la variable x es igual a f de x más g de x. De manera similar, la resta f menos g aplicado a x es igual a f de x menos g de x. El dominio tanto de f más g de x como f menos g de x es el conjunto de valores para los cuales tanto la función f como la función g están definidas. Es decir, el dominio de f más g es igual a la intersección del dominio de f y el dominio de g. De igual manera, el dominio de f menos g es la intersección del dominio de f y el dominio de g. Por otro lado, la función producto f por g se define como f por g aplicado a x es igual a f de x por g de x. Y el dominio de la función producto f por g es igual a la intersección de los dominios de f y g. Por último, la función cociente f entre g se define como f entre g aplicado a x es igual a f de x dividido entre g de x. En este caso, el dominio de la función cociente f entre g es igual a la intersección de los dominios de f y g menos los valores de x para los cuales la función g de x se anula. Veamos unos ejemplos para fijar estos conocimientos. Consideremos las siguientes dos funciones. La función f de x igual a 3x dividido entre x al cuadrado menos 9. Y la función g de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1. Se quiere entonces encontrar las funciones suma de f y g, resta de f y g, producto de f por g y cociente f entre g. Para poder determinar los dominios respectivos, primero tenemos que saber cuáles son los dominios de las funciones f y g. El dominio de f son todos los valores reales que no anulan el denominador de f, es decir, son todos los valores reales diferentes a x igual a 3 y x igual menos 3. Por otro lado, la función g de x solamente está definida para valores de x mayor o igual que 1. Por lo tanto, el dominio de g es igual a todos los valores reales que satisfacen que son mayores o iguales que 1. Dicho de otra manera, el intervalo cerrado por la izquierda menos 1, infinito. Por lo tanto, la suma f más g de x o f menos g de x, que ya hemos dicho que se define como f de x más menos g de x, es lo siguiente. F de x más menos g de x, ponemos primero la función f de x, 3x dividido entre x al cuadrado menos 9, más menos la raíz cuadrada de x menos 1. Operando, es decir, sumando estas dos expresiones algebraicas, tenemos que el mínimo común denominador es x al cuadrado menos 9, y el numerador nos queda entonces 3x más menos la raíz cuadrada de x menos 1 por x al cuadrado menos 9. El dominio de la función
f más g y de la función f menos g es la intersección de los dominios de f y g, y por lo tanto son todos los valores reales mayores, iguales que 1 y diferente al valor 3. El producto de f y g aplicado a x no es otra cosa que f de x por g de x. Entonces en este caso nos daría 3x entre x al cuadrado menos 9 por la raíz cuadrada de x menos 1. Y eso nos da como resultado 3x por la raíz cuadrada de x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 9. Si calculamos el dominio de la función f por g, que es la intersección del dominio de f y el dominio de g, nos da de nuevo que son todos los valores de x reales mayores o iguales que 1 y diferente de 3. Por último, el cociente f entre g de x no es otra cosa que f de x entre g de x, y en este caso sería entonces 3x dividido x al cuadrado menos 9, toda esa expresión dividido entre la raíz cuadrada de x menos 1, que no es otra cosa que 3x dividido entre x al cuadrado menos 9 por la raíz cuadrada de x menos 1. En este caso el dominio es la intersección de los dominios de f y g, pero tenemos que excluir aquellos valores de x que son iguales a 0. Entonces, eso nos da, son todos los valores reales que son tales que x es mayor que 1 y que x es distinto de 3. Evaluemos las funciones f más menos g, f por g y f entre g en el valor x igual a 2. El valor x igual a 2 pertenece tanto al dominio de f como al dominio de g. Y no está entre los valores que anulan a la función g. Entonces, f de 2 más f más menos g de 2 es igual a 3 por 2 más menos la raíz cuadrada de 2 por 1 por, entre paréntesis, 2 al cuadrado menos 9, dividido entre 2 al cuadrado menos 9. Si operamos eso, terminamos con el valor menos 1/5. En cambio, para f2 más g en 2. En cambio, para f en 2 menos g en 2, eso nos daría 6 menos menos 5 dividido entre menos 5, que termina siendo el valor menos 11/5. Si evaluamos ahora la función producto, nos queda f en 2 por g en 2 es igual a 3 por 2 dividido entre 2 al cuadrado menos 9, que corresponde al valor de f en 2, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 menos 1, que corresponde al valor de g en 2. Cuando terminamos de hacer las operaciones, eso nos da como final, al final, menos 6/5. El cociente f en 2 dividido entre g en 2 es igual a 3 por 2 dividido entre 2 al cuadrado menos 9 por la raíz cuadrada de 2 menos 1. Eso es igual a menos 6/5. Con esto terminamos nuestra primera clase sobre álgebra de funciones. En las próximas 2 clases estudiaremos la función composición de funciones.